Bien jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que escuchen este video. Espero se encuentren muy bien en sus casas y vamos con la última clase de la semana. En este caso, ¿cierto? Vamos a analizar algo muy relevante y preocupante para nuestra salud. ¿Ya? Vamos a investigar y vamos a conocer los componentes y efectos del cigarro en el cuerpo. Algo muy preocupante, sobre todo en nuestra sociedad, porque a muy temprana edad los jóvenes comienzan a consumir este tipo de droga. Nosotros comúnmente, ¿cierto? Hablamos del cigarrillo o del cigarro, ¿cierto? Pero esto puede generar una condición, es decir, una enfermedad, un trastorno que nos mantiene constantemente pensando en consumirlo, ¿ya? Dice, cuando una persona fuma habitualmente, ¿cierto? Desarrolla una adicción conocida como tabaquismo, cuyo nombre procede de la planta a partir de la que son fabricados los cigarrillos, el tabaco. Vamos a aclarar este punto. El tabaco, cierto, sí, es una planta. Es como, por ejemplo, piensen en el orégano. El orégano no es el que nosotros vemos simplemente cuando la mamá cocina, como cierto, estas hojitas secas. No, el orégano es una planta que se seca para que quede de esa forma. Lo mismo pasa con el tabaco. El tabaco es una planta que se seca para luego ser fumado. Pero una persona no es adicta a fumar por simplemente fumar tabaco. Ojo con eso. El cigarro es el que provoca de alguna forma la adicción, porque el cigarro contiene ciertas sustancias que nos provocan esa adicción, ¿ya? Entonces, que una persona fume tabaco no quiere decir que sea adicta y que en cierta medida sea tan perjudicial. Sí, es perjudicial, pero no lo es tanto como si fumara cigarro directamente, ¿ya? Un cigarro procesado, ¿cierto? Vendido en una cajetilla de una marca en especial, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué se le llama tabaquismo? Porque viene del tabaco, ¿cierto? Que es esta planta que se seca para poder ser utilizada en este componente, ¿ya? Cada vez que una persona fuma, estas sustancias ingresan al organismo y pueden originar una serie de enfermedades que afectan principalmente a los sistemas circulatorio y respiratorio. El cigarro contiene más de 4.000 sustancias diferentes y unas 2.000 y tanto, no sé la cantidad exacta, pero más de 2.000 son nocivas, es decir, son perjudiciales para la salud. Piensen en lo que les estoy comentando, o sea, un cigarro contiene muchas sustancias, muchas, variadas, pero la gran mayoría, más de la mitad, son perjudiciales para nuestra salud. Sobre todo para estos dos sistemas que les comento, el respiratorio y el circulatorio. ¿Ya? El cigarro provoca dependencia, es decir, como que nos controla. La gente que fuma habitualmente no puede dejar de fumar o le cuesta mucho dejar de fumar porque se vuelve, como les comentaba, adicta, dependiente del cigarro. Si no fuman diariamente o ya sea 1, 2 o 3 o muchos cigarros al día, no están tranquilos. Lo vuelven parte de su día a día, es como prácticamente si respiraran, y en este caso el cigarro sería eso, su fuente de respiración. Y ya les comentaba que el cigarro es dañino para nuestra salud, por lo tanto, fumar hace mucho daño. Pensemos en la actividad que está propuesta incluso en su guía que les dejo en la plataforma. Dice el caballero ahí, ¿te molesta? Y el joven le dice, no, me enferma. ¿Por qué pasa esto? Él, al decirle esto, que le enferma, claramente es porque esta persona que está aquí, ¿cierto? Es un joven, que, digamos, saludable, ¿cierto? Porque no fuma o no tiene otro tipo de adicciones, más que, en este caso, el deporte, que es algo saludable, ¿cierto? Por lo tanto, que esta persona le diga, le molesta, y no le diga, te enfermo, es porque esta persona lamentablemente va a inhalar esos humos tóxicos provenientes del cigarro y que le van a perjudicar su salud, ya sea, por ejemplo, disminuyendo su capacidad respiratoria, es decir, que le cueste respirar un poquito más, que se canse, dañando quizás hasta su olfato, producto de las sustancias nocivas que tiene el cigarro. Por eso no es recomendable fumar, las personas que lo hagan, no es recomendable que fumen delante de niños, por ejemplo, de personas más sanas, porque de alguna forma también lo van a dañar, porque esa persona va a tender a respirar el humo que está en el aire.
lamentablemente no podemos evitar que el humo abarque el espacio en el cual se encuentra. Por lo tanto, de alguna forma, aunque yo esté en una casa, ¿cierto? De 2 piezas de diferencia, voy a llegar a oler ese humo y ese humo va a ser perjudicial para mí. Aquí en este caso presentamos a esta señorita que es fumadora y en este caso ella no, pero ella se cansa más. ¿Por qué se cansa más? Porque fuma. Cuando nosotros fumamos, o una persona que fuma, lamentablemente ve obstruida o ve disminuida su capacidad respiratoria porque el humo del cigarro o los componentes del cigarro se quedan en sus arterias y en sus venas, provocando que esta sangre, ¿cierto?, que circula a través de las venas y las arterias, no fluye de la forma correcta, fluya de menor forma. Estas sustancias se quedan en las paredes, por ejemplo, de los pulmones, de las arterias, de las venas. Por eso es perjudicial y muy dañino el consumo de cigarro. Veamos en la siguiente imagen, fíjense. El cigarro, por darles un ejemplo, dentro de todas las sustancias malas que tiene, por ejemplo, cadmio, que es utilizado para las baterías. Tiene ácido esteárico, que se ocupa para las velas, es decir, eso que se consume en la vela, eso es lo que tiene el cigarro. Tiene tolueno, que es un solvente industrial, es decir, es como una especie de líquido que ayuda a que circule más fácilmente algo dentro de una máquina. Tiene nicotina, que es un insecticida y que más adelante vamos a hablar bien de ella. Tiene amoníaco, que es un ácido muy corrosivo y que se utiliza para limpiar los inodoros. Fíjense lo que tiene. Tiene obviamente pintura, tiene metanol, el combustible para los cohetes. Produce monóxido de carbono, que es algo parecido al dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos cuando respiramos. En este caso el monóxido es algo más tóxico aún. Tiene arsénico, que es utilizado como veneno para ratas. Tiene metano, que es el gas de alcantarillas que se utiliza, por ejemplo, en estos condominios que no ocupan un cilindro de gas, utilizan este tipo de gas para poder, calentar la estufa. Tiene ácido acético, que es vinagre básicamente. Tiene butano, que es el líquido para los encendedores. Esto es por nombrarles algunos. Fíjense la cantidad de sustancias nocivas, es decir, dañinas, que presenta el cigarro. Una persona que fuma verá afectado lo siguiente, por ejemplo, un envejecimiento precoz, es decir, que no envejezca normalmente como una persona debiese hacerlo, sino que envejezca antes. Por ejemplo, una persona que fuma desde muy chico va a aparentar tener, a la edad de 25 años, como va a aparentar tener como la edad de una persona que tenga 35. Obviamente provoca mal aliento. Puede provocar cáncer en distintas áreas de nuestro cuerpo, en la boca, en la laringe, en los pulmones, en el estómago, etc. Osteoporosis, que lo vimos en la clase anterior, que tiene que ver con el debilitamiento de los huesos. Accidentes cerebrovasculares, es decir, los infartos al corazón y al cerebro. Y una cosa importante para el caso de los hombres, disfunción eréctil. Más adelante, cuando hablemos de sexualidad, vamos a entender que la disfunción eréctil tiene que ver con el aparato reproductor masculino. ¿Qué efectos produce el tabaco? Por ejemplo, dentro de las sustancias que yo requiero que ustedes se aprendan y entiendan bien, una de ellas es el monóxido de carbono. Eso es lo que emite o contiene más bien el cigarro. Este es un gas que se produce cuando se quema el cigarro, ¿cierto? Cuando yo prendo mi cigarro, ¿cierto? Y comienzo a quemarlo, ahí se genera este monóxido de carbono. El monóxido de carbono pasa rápidamente a la sangre y se une a los glóbulos rojos. Y dijimos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno en la sangre. Por lo tanto, este monóxido de carbono impide el transporte del oxígeno. Es como que, por ejemplo, piensen que los glóbulos rojos son un taxi, ¿ya? Y el taxi viene a recoger el oxígeno, pero viene el monóxido de carbono y le quita el puesto al oxígeno y se mete él dentro de este taxi. Y él avanza y el oxígeno se queda ahí. Por lo tanto, por eso disminuimos nuestra capacidad respiratoria, porque el monóxido de carbono compite por ocupar el espacio que le corresponde al oxígeno. Otro componente del del cigarro es el alquitrán. El alquitrán es una sustancia de color negruzco, o negra más bien, que se origina cuando se quema el tabaco también.
Se acumula en las vías respiratorias, por lo que los pulmones de un fumador se tornan grises o negruzcos. Puede producir cáncer. Eso es lo más preocupante del alquitrán. El alquitrán es como si tuviéramos aceite quemado, ¿cierto? Negro, y queda esparcido por todo nuestro sistema respiratorio, porque se va quedando en las paredes. Ya, de hecho, aquí podemos ver una imagen de cómo se ve un pulmón de una persona fumadora. Negro, horriblemente tapado en alquitrán. Y la nicotina, que ya habíamos dicho que se utiliza como insecticida, es la sustancia que ingresa al organismo a través del humo, ¿cierto? Y pasa rápidamente a la sangre. La diferencia es que es altamente adictiva y les hace muy difícil a las personas fumadoras dejar el cigarrillo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la nicotina? Produce esa sensación de adicción por fumar. Una persona que fuma tabaco sin nicotina no se hace adicto, pero una persona que fuma tabaco con nicotina se hace adicto a fumar. Por eso dice, fumar te puede relajar, pero estarás un paso más cerca de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? La nicotina es como la excusa que ocupa la gente para decir, no es que a mí el cigarro me relaja, no es que a mí el cigarro me tranquiliza, me calma la ansiedad. Pero es mentira simplemente, porque la nicotina lo que está haciendo está trabajando en nuestro cerebro diciéndonos, no, tienes que fumar, tienes que seguir fumando. Bien, en la próxima clase vamos a analizar qué efectos produce el cigarro en diferentes órganos de nuestro cuerpo en mayor profundidad. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden enviármela al correo o cuando ya tengan mi número de teléfono, ahí lo hablamos. Bien, sin nada más que agregar, me despido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.